Y bueno, pues hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes. Y ya tenía preparado algo de Antiguo Testamento donde he venido estudiando, pero el día de ayer tuve un día muy particular, tuve un día muy peculiar. En la mañana me tocó dar pláticas, consejería prematrimonial a una pareja que está por casarse. Eso fue en la mañana. A mediodía me tocó oficiar un servicio fúnebre de una señora que murió, una persona muy querida de mi esposa y mía. La considerábamos familia, y el día de ayer a mediodía me tocó estar ahí hablando en su funeral. Y luego en la tarde de ahí me pasé a celebrar un 50 aniversario de un matrimonio. Cumplieron bodas de oro, ¿verdad? Se les llama. Y ahí estaba yo, y qué raro, qué raro estuvo el día en ese sentido. 3 eventos tan distintos. Y eso me llevó a reflexionar. En la mañana, un tiempo de preparación, porque los muchachos se están preparando para casarse. A mediodía, un tiempo de consolación, porque la familia estaba en duelo por la pérdida de su madre. Y en la tarde, un tiempo de celebración, porque estábamos festejando el 50 aniversario. Y por eso a esta plática la titulé Preparación, Consolación y Celebración. Porque mira, invariablemente todos pasamos en nuestra vida por estas etapas, por estos tiempos. Y mira, estaba yo pensando y meditando en este día que tuve, ayer sábado, y algo que me asombró es que la herramienta que usé para los 3 eventos fue la misma, la palabra de Dios. Y pensé, qué impresionante que la palabra de Dios es más que suficiente para cualquier cosa en esta vida. Para preparar, para consolar, pero también para celebrar. La misma herramienta, la palabra de Dios. No se ocupó de otra fuente, no se ocupó de otros medios, solamente la palabra de Dios para 3 cosas tan distintas, para 3 eventos que pasan o están por pasar en nuestra vida. Cuando me detuve a meditar sobre estos eventos, pensé, casi fue como es el proceso de vida. Porque ¿cómo es el proceso de vida? Mira, en la mañana de nuestros primeros años, en la mañana de los primeros años de un hombre, de una mujer, pues es un tiempo de preparación. ¿Por qué? Porque es el tiempo de entrar a la escuela, es el tiempo de estudiar. Y ahí estamos desde el kinder hasta que terminamos una carrera. Y es todo un tiempo de preparación en nuestros primeros años. Pero luego viene el mediodía. Y el mediodía de nuestra vida es cuando ya estamos trabajando. Son los años productivos. Y es un tiempo para gozar, deleitarnos, celebrar. Pero luego viene el atardecer de la vida. Los años del ocaso, cuando llega el tiempo de nuestro fin. Y entonces es un tiempo de lamentar, de endechar. Es un tiempo de consolación. Y yo dije, mira, casi pasa como sucede en la vida. Pero luego Dios me dijo, no, Rafa, estás equivocado, déjame te corrijo. No. Eso no es el proceso de vida.
de mis hijos. Así no es como termina la historia de aquel hombre o mujer que pone su fe en mí. La historia del creyente es como los eventos que te ocurrieron el sábado. En la mañana preparación, a mediodía consolación, en la tarde celebración. La historia de un cristiano no termina con muerte, sino con vida, me decía él. La vida de un cristiano no termina con luto, sino con fiesta. La vida de un hijo de Dios no termina con llanto, sino con gozo, con risa. No termina con lamento, sino termina con danza. Y gloria a Dios por eso. Porque mira, para esto vino Jesús. Él vino a cumplir lo que el profeta Isaías mencionó en el capítulo 61, versículo 2. Cuando él dice que vino a proclamar el año de la ¿qué? De la buena voluntad de Dios. Dios tiene una buena voluntad para tu vida. Él no tiene una mala disposición para nadie de nosotros. El corazón de Dios es que te vaya y me vaya bien. Es una buena voluntad la que Dios tiene para tu vida. A consolar, dice al final el versículo, a todos los enlutados. Él no quiere que haya luto en su pueblo. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Él quiere un pueblo glorificado, no enlutado, no entristecido, no deprimido. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Para eso vino Jesús. Jesús vino a cambiar la historia del hombre, pero sobre todo a cambiar el final de la historia del hombre. Gloria a Dios por ello, porque Él vino a cambiar este final. Oh hombre, no te engañes, quien quiera que tú seas. No, pensando que tu historia va a terminar bien sin antes caer rendido ante los pies de Jesucristo. No, antes escapa de la muerte, huye mientras tengas tiempo, entregando tu vida a Jesús, el único que venció la muerte y el único que tiene el poder de darnos vida eterna. Él es el único. Él es el único. El hombre sin Dios está destinado a terminar su vida en tragedia, a terminar su vida en muerte, a terminar su vida en luto, a terminar su vida en llanto, a terminar su vida en lamento. Pero Cristo vino a cambiar esa historia. Déjame hablarte del tiempo de preparación primero. Es importante estar preparado para todo, ¿sí o no? Porque tú no sabes lo que te depara el día de mañana. Pero lo que sí es que tú y yo tenemos que estar preparados para lo que sea. Y entre más preparados estemos tú y yo, mejor. Mejor. Alguien dijo: el que fracasa en prepararse, se prepara para fracasar. Y es cierto, es cierto. Tenemos que prepararnos. Si alguien en este mundo debe de estar bien preparado, ese es el creyente. Esos son los hijos de Dios. Es su pueblo. Los que debiesen de estar más preparados en este mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 17. Dice allí la palabra: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, los hijos, los cristianos. Y luego dice que enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Este es el lema que tenemos en ICE, porque ese es el deseo de nuestro corazón, que cada uno de nuestros alumnos de este colegio salga enteramente preparado para toda buena obra. Pero el que salgan enteramente preparados para toda buena obra no depende solamente de instruirlos en historia, de instruirlos en matemáticas, o en español, o en idiomas, o en todos esos libros de ciencia. No es suficiente, no es suficiente. Por eso es que en el colegio de ICE también nos preocupamos de enseñarles la palabra de Dios. Y aprovecho el tiempo para este comercial. Esa es la diferencia de ICE con otros colegios. Con todo respeto lo digo. Pero si en un colegio no se enseña la palabra de Dios, esos alumnos nunca van a salir enteramente preparados para toda buena obra. Escúchame lo que estoy diciendo. Porque no basta solamente el conocimiento, llenar la cabeza de información. Se requiere llenar el corazón de la sabiduría de Dios. Y de esa manera, entonces ahora sí, estar enteramente preparados para toda buena obra, como dice su palabra. Es bueno prepararnos en los mejores colegios. Si se tiene el recurso, ¿por qué no? Es bueno prepararnos en las mejores escuelas o universidades. Si tú puedes ir a Harvard o enviar a tu hijo a Harvard, ¡qué bueno! Pero, ¡qué bueno! Ser preparados por los mejores maestros, los mejores coaches, los mejores entrenadores. Y si esos maestros son doctores, mejor todavía en lo que hacen. Es bueno estar preparados emocional y mentalmente por los mejores psicólogos o motivadores. Pero más que la preparación física, mental o emocional, lo más importante, mis amados, es preparar el corazón. ¿De qué sirve tener preparada mi mente, mis emociones? Hoy se habla mucho de la inteligencia emocional, pero ¿de qué sirve si no está preparado el corazón? Porque al final de cuentas, de la abundancia del corazón habla mi boca. Es como yo voy a reaccionar, es como yo me voy a comportar, es como yo voy a llevar mi familia, es como voy a llevar mi matrimonio, es como voy a educar a mis hijos, es como voy a hacer los negocios o el trabajo. De la abundancia que hay en el corazón. Vamos a ver un ejemplo de un hombre en la Biblia que preparó su corazón. Y el nombre de ese personaje es Esdras en el Antiguo Testamento. Esdras capítulo 7, versículo número 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Fíjate lo que dice la palabra. Porque Esdras, dice, había ¿qué? Preparado. ¿Pero qué preparó? Su mente. No. Sus emociones. No. Su físico. No. Preparó su corazón y lo preparó para tres cosas, dice la palabra.
Número 1, para inquirir en la ley de Jehová. Y esa palabra inquirir significa estudiar profundamente la palabra de Dios. Es escudriñar, es ahondar en la palabra de Dios. Y esto es un reto, mis amados, porque si tú y yo no preparamos el corazón, tú nunca vas a ahondar en las escrituras. Tú vas a leer las escrituras como leer el periódico de la mañana, como leer las noticias. Hay que preparar el corazón para ir más hondo, para ir más profundo en las escrituras. Porque entre más profundo tú y yo vayamos a la palabra, mayor revelación. Y cuando hay una mayor revelación de la palabra, hay una mayor transformación en nuestras vidas. La revelación nos transforma. Entonces es un reto. No te conformes con venir a escuchar la palabra de Dios los domingos, un día como hoy, o los miércoles, si es que vienes al estudio de los miércoles, que estamos viendo, permíteme el anuncio, las artimañas del error. Pero ahora da un paso más y prepara tu corazón para ahondar. ¿Y por qué no meterte al Instituto Bíblico Epicentro? Y válgame la comercial otra vez, pero estoy aprovechando para, entiéndeme. Pero ¿por qué no? Porque mira, ya lo dijo Joseph en el anuncio, tenemos todas las modalidades, no hay pretexto. Hazlo en línea, hombre, si no puedes venir. Pero ¿por qué no ahondar más? Porque falta preparar el corazón. Cuando uno no prepara el corazón, uno no ahonda en las palabras de Dios. Falta un interés por la palabra de Dios. Pero Esdras preparó su corazón para meterse de lleno en la palabra. Ahora, lo segundo que él hace es que prepara su corazón para cumplir con la palabra de Dios, para hacerla. Esdras no solamente era un oidor de la palabra, sino era un hacedor de las escrituras. ¿De qué sirve que yo estudie la Biblia si no la vivo en mi vida, si no la pongo en práctica en mi matrimonio o con la vida de mis hijos? Pero otra vez, si yo no tengo mi corazón preparado, yo voy a seguir haciendo lo que me da mi regalada gana en mi vida, en mi trabajo o donde quiera que yo ande, pero no voy a tomar en cuenta la sagrada palabra de Dios. O lo que voy a hacer con la palabra es mutilarla, decir esto sí, esto no, esto sí me conviene, esto no me conviene. Porque hay muchos que la usan de esa manera, porque su corazón no está preparado para obedecer. Obedecen a medias los mandamientos de Dios. Y cuando tú y yo obedecemos a medias, lo único que indica eso es que hay una falta de preparación del corazón. Tú y yo tenemos que preparar el corazón para ser obedientes. Si no, es imposible que lo seamos. Y lo tercero que dice la Escritura es que Esdras preparó su corazón para enseñar la palabra de Dios. Mis amados, el que yo me meta a la palabra y la estudie y la escudriñe y ahonde, no es solamente para alimentarme a mí. Yo tengo una responsabilidad como padre de familia y como esposo de también ser proveedor de mi esposa y de mis hijos. Y no solamente en la provisión material, sino también en la provisión espiritual, que es la más importante. Entonces mi vida se tiene que convertir en un granero, en un almacén de la palabra de Dios, para poder alimentarlos a ellos. Pero no solamente a ellos, Dios quiere que vaya más allá de mi casa. ¿Por qué? Porque afuera hay un mundo que está muriendo de hambre, que está en anición. Porque tu vecino no sabe nada de la palabra de Dios. Tú eres rico en el conocimiento de la palabra a comparación de tu vecino. Y tú y yo no podemos quedarnos viendo solamente cómo el mundo muere de hambre, cuando tú y yo tenemos pan en nuestras vidas.
Dios quiere que tú alimentes y sacíes el hambre del mundo que está languideciendo, que está muriendo, porque no tienen este pan que tú y yo recibimos de parte de Dios. Entonces tú tienes que preparar tu corazón para enseñar la palabra a otros. Entonces, mira la importancia de estar preparados y de tener preparado el corazón. ¿De qué sirve que te prepares por medio del estudio de una carrera si no te estás preparando para la carrera más importante, que es la vida eterna? ¿De qué sirve cultivar el alma si no se está cultivando el espíritu? Lo único que va a suceder al final es que se entrará con una cabeza grande al infierno. Si para algo el pueblo de Dios debe de estar preparado, es para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús viene por segunda ocasión y está cerca su segunda venida, y su pueblo tiene que estar preparado para ello. Dios viene por un pueblo preparado, no despreparado. Jesús mismo lo dice, Mateo capítulo 24, versículo 44. Son palabras de Jesús hablando con sus discípulos, con sus estudiantes, y les dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando venga Jesús, debe de encontrarnos a ti y a mí preparados de la siguiente manera. Número 1, llenos de fe. Número 2, llenos de la palabra de Dios. Número 3, llenos del Espíritu Santo. Y número 4, llenos de trabajo, servicio y obras para Él. Y de esta manera es como tú y yo vamos a estar preparados para la venida de nuestro Señor, el día que Él se le antoje venir. Finalmente, Jesús viene por una iglesia preparada, una iglesia preparada para Él. Efesios capítulo 5, desde el versículo 25 al versículo 27. El apóstol Pablo escribe lo siguiente: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mira cómo la prepara para santificarla. Tú y yo estamos siendo preparados por Dios por medio del proceso de santificación. Esa es la herramienta que Dios utiliza para prepararte a ti y a mí y poder ser esa iglesia que Él quiere, por la que Él quiere venir. Dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Jesús mismo está preparando a su iglesia para presentársela a sí mismo. Dice: una iglesia preparada, es decir, una iglesia gloriosa. Una iglesia preparada significa una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Una iglesia preparada, que significa santa y sin mancha, como dice al final. Esa es una iglesia preparada para la venida de su Señor. Ahora déjame hablarte del tiempo de consolación. Ya hablamos de la preparación. Es inevitable que en un mundo caído como este no haya dolor, sufrimiento y aflicción. De ahí la importancia del tema de la consolación,
Porque consolar es aliviar la pena, el dolor, la aflicción de alguien. De hecho, es muy interesante la palabra consolar en el Antiguo y en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, la palabra consolar lo que significa literalmente es darle aire a alguien que le está faltando el oxígeno. Eso es lo que significa consolar. Es darle aliento a alguien que está desalentado. Imagínate a alguien que le está faltando el oxígeno, ponerle ahí la máscara con el tanque de oxígeno a todo lo que da. Eso es lo que significa consolar. ¿Por qué? Porque en medio de un sufrimiento, en medio de un dolor, en medio de una aflicción, mira, es como si nos estuvieran apachurrando el pecho, como si nos estuvieran agarrando los pulmones. Nos falta hasta el aire, nos falta el aliento y viene el desaliento. Y de ahí la necesidad de consuelo. Ahora, la palabra consolar, por el otro lado, en el Nuevo Testamento, significa literalmente confortar. Y la palabra confortar es una palabra compuesta que significa con y fuerza. Entonces, consolar en el Nuevo Testamento es darle fuerza al que no tiene fuerzas. ¿Por qué? Porque si algo nos roba la fuerza, si algo mina nuestras fuerzas, si algo nos cansa y nos fatiga, son las aflicciones, son los problemas, son las crisis. Y es allí, en medio de ese dolor o aflicción, que necesitamos el consuelo para ser fortalecidos. Entonces, mira la importancia del consuelo. El ministerio de Jesús aquí en la tierra trajo consuelo, mucho consuelo. A los enfermos los sanó. Y dice la Biblia que no había enfermo que llegara a los pies de Cristo que no fuera sanado. Consoló también a los oprimidos por el diablo, porque los liberó. Mira, hoy el Señor quiere consolarte a ti, sanándote si estás enfermo, liberándote si estás oprimido o atado. Hoy Dios quiere consolarte, restituyéndote lo que has perdido. ¿Has perdido algo en tu vida? ¿Tu familia? ¿En tu trabajo? Dios quiere consolarte con una restitución. Hoy el Señor quiere consolarte haciendo reverdecer lo que se ha marchitado en tu vida, en tu corazón, en tu matrimonio, en alguna relación familiar con alguno de tus hijos. Hoy Jesús quiere consolarnos restaurando lo que está en ruinas. Ese es su deseo. Así como hablábamos ahorita de la preparación, y el deseo de Jesús es que Él quiere ser tu maestro y que tú seas su alumno, que te inscribas a su escuela. Él quiere ser tu consolador, la persona que te sane, que te restaure. Pero el mayor consuelo que trajo Jesús fue la salvación. El mayor consuelo. El hombre sin Dios está condenado al peor sufrimiento y dolor, que es la segunda muerte, como dice allí Apocalipsis capítulo 20. Ese es el lago de fuego y azufre, donde será echado en el último capítulo de la historia al mismísimo diablo. Pero también serán echados allí los que no han creído en Jesús. Y dice la Escritura que serán atormentados de día y de noche. La única esperanza para el hombre de librarse de este destino terrible es Jesús. Es Jesús. Y si aún alguien no tiene el consuelo de la salvación, ¿qué está esperando? El tiempo de la oportunidad del consuelo es en esta vida, no después de la muerte. Así que hay que correr hacia Cristo, quien puede darnos el gran consuelo de la salvación. Desdichado
aquel hombre o mujer que busca consuelo en el alcohol o en las drogas. Desdichado, aquella persona que busca el consuelo en el juego de azar o en los deleites de este mundo. Desdichado, aquel que busca su consuelo en la fama o el dinero. En vano buscan mitigar su dolor en estas cosas que solamente son paliativos, calmantes, que duran un breve momento para después volverse a sentir miserables. Son anestésicos que solo enmascaran el dolor por un momento, pero no tienen el poder de quitarlo. El único que tiene esa prerrogativa es Jesús. Es Jesús. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera. Dice en 2 de Corintios 1, versículo del 3 al 4: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, y luego dice, y Dios de toda consolación. ¿De cuánta consolación? Toda. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay aflicción en la vida de una persona en este mundo que Dios no pueda consolar. Él puede consolarlo absolutamente todo. Todo. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas tribulaciones nos consuela? En toda tribulación. Para que podamos también nosotros, mira, consolar a los que están en cualquier tribulación. Cuando tú y yo experimentamos el consuelo de Dios, entonces tú ya estás equipado para consolar a otros que también están en dolor y aflicción. ¿Por qué? Porque tú y yo ya hemos sido consolados por Dios. Y entonces te vuelves un instrumento en manos de Dios para consolar a otros. Así como les decía ahorita, Dios quiere que tú seas un instrumento para enseñar la palabra a otros, preparar a otros en los caminos de Dios. Y eso es el deseo de Dios para tu vida. Al menos que lo hagas con tu familia, con tu esposa y con tus hijos. Pero Dios también quiere que tú seas un instrumento de consuelo para aquellos que están sufriendo, empezando con tu familia. Que tú estés capacitado para poder llevar una palabra de parte de Dios que venga a confortar, que venga a fortalecer, que venga a dar aliento al que ya no lo tiene. Qué increíble lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y por eso lo que está diciendo Pablo en esta parte de la Escritura, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si estás pasando por un tiempo de sufrimiento, o hay dolor en tu vida, o estás en un tiempo de luto porque has perdido algo o a alguien, la pregunta el día de hoy es: ¿quién o en qué estás buscando consuelo? Si tú buscas el consuelo en Dios, mira, Dios tiene dos formas de consolarnos. Número uno, por medio de su Espíritu Santo. Porque Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 16 dijo que el Espíritu Santo es el consolador. Y Él les está diciendo a sus discípulos: yo enviaré otro consolador para que esté con ustedes siempre. Y número dos, el Señor nos consuela por medio de su palabra, por medio de las Escrituras. Romanos capítulo 15 versículo 4 dice que las Escrituras nos consuelan para darnos esperanza. Para darnos esperanza. Finalmente quiero hablarte brevemente del tiempo de celebración. Celebrar, festejar. Celebrar es reconocer
o aplaudir un logro, un éxito, una victoria, un buen trabajo, el final de un buen proyecto. Celebrar es festejar un año más de vida, un aniversario. Es un tiempo de gozo, de alegría, de satisfacción. Pero mira, hay personas que para que la fiesta sea fiesta, tiene que haber alcohol. Y si no hay alcohol, dicen estas personas, pues no es fiesta. Para estas personas es imprescindible que haya alcohol para estar gozoso y celebrando. Ahora, no estoy satanizando, no me malentiendas, no estoy satanizando el alcohol, pero entiéndeme lo que estoy diciendo. Hay gente que celebra sin Dios, es lo que te estoy diciendo. Cuando están en necesidad, corren a Dios. Pero cuando están en abundancia y celebrando, ni se acuerdan de Dios. ¿Cómo? Yo he visto personas que vienen corriendo a la iglesia porque tienen una necesidad, y la iglesia está para eso, y Dios ayuda en su misericordia a esa gente. Pero después de que reciben su bendición, si te vi ni me acuerdo, y dices, ¿cómo? En las malas pides la ayuda de Dios, pero en las buenas no te acuerdas de Él. ¿Cómo? ¿Cómo celebras? ¿Cómo festejas? ¿Cómo lo hacemos? Es gente que no sabe celebrar sin alcohol. Necesitan estar llenos de alcohol para estar contentos. Pero el alcohol no debe de ser el factor imprescindible de una celebración, sino el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el gozo que produce el alcohol es temporal, es efímero, es pasajero, no dura, es engañoso y cobra además una factura altísima: la disolución. En cambio, ser llenos del Espíritu Santo produce un gozo permanente, un gozo que es verdadero, un gozo que es genuino, un gozo que es auténtico. Cuando tú lees el fruto que da el Espíritu Santo en Efesios capítulo 5, 22, uno de esas características del fruto de él es el gozo. Y es un gozo que es tan poderoso que inclusive en las peores circunstancias, en la peor adversidad, tú puedes estar gozoso, cosa que el vino no hace. Efesios capítulo 5, versículo 18. La palabra es una advertencia en esta escritura, porque dice: no se embriaguen con vino. Pero ¿a quién le está diciendo eso? ¿A los paganos? ¿Se lo está diciendo al mundo? ¿A la gente que no conoce a Dios? No, es una carta dirigida a una iglesia. Se lo está diciendo a cristianos, a gente que ha puesto su fe en Cristo como su Señor y Salvador. Y entonces uno se asombra y dices: los cristianos se emborrachan, se embriagan. Santo Dios, si no fuera así, ¿por qué entonces la Biblia dice eso? Si nosotros perdemos el control con este tipo de cosas, por eso es que la palabra le dice a la iglesia: no se embriaguen. Otra vez, no estoy satanizando el alcohol, no. Pero mira lo que dice: porque en él hay disolución. Y la palabra disolución es una palabra en griego que significa libertinaje. No significa libertad. Es muy diferente la libertad al libertinaje. Muy distinto.
Dios da libertad, la palabra de Dios da libertad, los mandamientos de Dios nos hacen verdaderamente libres. Pero jamás la palabra de Dios producirá libertinaje en la vida de una persona. El vino sí. ¿Por qué? Porque el libertinaje no es más que un desenfreno en nuestras acciones o en nuestra manera de hablar. Una persona alcoholizada es un auto sin frenos. ¿Es peligroso un auto sin frenos? ¿Tú le prestarías a tu hijo las llaves de un auto sin frenos? Pues no, papá. Porque sabes que le va a pasar un accidente, se va a matar o va a matar a otros. Pero eso es lo que dice la Escritura cuando habla de disolución. Imagínate una reunión de celebración donde todos están tomando y no con moderación, se están poniendo bien jarras. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mira, piensa en la avenida Garzazada en la hora pico. ¿Cómo se pone? Ahora imagínate que todos los carros no te traigan freno. ¿Qué va a pasar en esa hora pico? Un chocadero y un caos, ¿no? Hay personas que se alcoholizan bajo el pretexto de la celebración y caen en un desenfreno de decir y hacer cosas que en su sano juicio ni dirían ni harían. La verdadera celebración, la verdadera fiesta, el verdadero gozo se produce con la llenura del Espíritu Santo. Pero mira, la verdadera celebración, la verdadera fiesta está por venir. Y en la Biblia se le llaman las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 9. Y con esto termino. Apocalipsis 19, versículos 7 y versículo 9. Dice ahí la palabra: gocémonos y alegrémonos. ¿Habla de celebración? Sí, sí, ¿verdad? Habla de celebración. Y dice: y démosle gloria, obviamente al Señor. La pregunta es: ¿tus fiestas o tus celebraciones le dan gloria a Dios? Porque ese es el tema. Tú y yo estamos aquí para darle toda la gloria a Él en todo lo que hagamos. Y nuestras fiestas y celebraciones no pueden hacer menos. Cuando tú haces fiestas o celebraciones, ¿a quién le das gusto? ¿A la gente o a Dios? Yo conozco gente que se enoja cuando en una boda no hay alcohol. Y se enojan con los novios. ¿Cómo que no va a haber alcohol? ¿Qué te pasa? Entonces yo llevo mis botellas. Y te lo digo porque mi esposa y yo estamos encargados de matrimonios. Y a veces los novios están presionados. ¿Por qué? Porque la familia quiere alcohol. Y ellos dicen: no, es que no queremos nosotros, pero nos están presionando. Pero la pregunta es: finalmente, ¿a quién quieres deleitar? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con el hombre o con Dios? Y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y luego que dice: y su esposa se ha preparado. La iglesia, una iglesia preparada, como decíamos ahorita. Y luego dice el versículo 9: bienaventurados, doblemente dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Eres tú un invitado a la cena? Y yo espero que sí.
Jesús quiere. Así como Él quiere ser tu maestro para que tú sigas aprendiendo, así como Él quiere ser tu consolador para sanarte y curarte. Él quiere ser el anfitrión de tus fiestas. Invítalo. Hubo una boda en Caná de Galilea, Juan capítulo 2. Y lo mejor de esa boda es que dice ahí la palabra que Cristo fue invitado. Y fue un invitado fundamental, porque llegó el momento en que el vino se acabó de esa fiesta, y el único que tenía la capacidad de hacer un milagro era el invitado Jesús. Era Jesús nada más. Yo creo que el novio, cuando supo eso, dijo: ay, qué bueno que invitamos a Jesús. Si no, ¿qué hubiéramos hecho? Si Jesús no hubiera estado, ¿qué hubiera pasado con nuestra fiesta? Jesús debe de ser el invitado imprescindible en cada una de nuestras ceremonias. Por eso los domingos el invitado principal aquí es Él. Porque cada domingo que venimos tú y yo, venimos a celebrarlo y a celebrarlo a Él. Amén. Terminamos. Cierra tus ojos. Vamos a hacer una oración. Hemos hablado de 3 cosas, 3 eventos que tuve el día de ayer. Tiempo de preparación, un tiempo de consolación y un tiempo de celebración. Yo quiero hacer 2 oraciones, y la primera es para aquella persona que no ha recibido a Cristo en su corazón. El destino del hombre sin Dios es un abismo, es una muerte segura. Y no hablo de la primera muerte, sino de la segunda muerte, que es la peor. Pero hoy tú has escuchado que Jesús vino a cambiar la historia del hombre. Vino a cambiar su final. Vino a cambiar ese final de tragedia por un final de gozo, por un final de victoria en vez de derrota. Tú necesitas recibir a Cristo como Señor y Salvador. Así que si ese es tu deseo, tú muy bien puedes hacer esta oración junto conmigo el día de hoy y decirle: Dios, perdóname. Me arrepiento de todos mis pecados. Hoy reconozco que te necesito. Hoy invito que entre en mi corazón Jesús como Señor y Salvador, entendiendo que Él murió por mí en la cruz del Calvario y su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Gracias por la muerte de Cristo, que me salva. Pero también gracias que Él resucitó para darme una nueva vida, reconociendo que hoy Jesús vive y reina a la diestra del Padre. Oh Señor, gracias por tu Santo Espíritu que hoy derramas sobre mi vida. Gracias por cambiar mi historia. En el nombre de Jesús. Pero también quiero hacer una oración por toda la iglesia. Yo no sé qué etapa o tiempo estés viviendo. Si estás en una etapa de preparación, o tal vez estás en una etapa de luto donde necesitas consolación, o tal vez estás en un tiempo de celebración por alguna victoria, algún aniversario, y estás de fiesta. Mi consejo es: incluye a Jesús. Inclúyelo en cada cosa de tu vida. Y si no lo has incluido, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y es un buen tiempo para hoy decirle: Señor, yo quiero hacerte partícipe de todo lo que hago en mi vida. Te invito a que te pongas de pie para terminar orando.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, que tu deseo es estar con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Señor, tú quieres vivir con cada uno de nosotros las diferentes etapas de nuestra vida. Hoy te decimos, Señor, perdón si no te hemos incluido. Perdón, Señor, si no has sido nuestro invitado. Perdón, Padre, si no nos hemos dejado enseñar por ti. Perdón por no dejar que Jesús sea nuestro maestro. Perdón, Señor, si solamente me he preparado en lo emocional o en lo mental, con escuelas, colegios, carreras, pero ha faltado preparar mi corazón. Perdón, Señor, si he sido escaso en el estudio de tu palabra, que me ha faltado ahondar. Hoy, Señor, te pido me ayudes a preparar mi corazón, así como Esdras, de estar listo, Señor, para ahondar en las Escrituras y en esta medida enamorarme más de tu palabra, de tener una mayor hambre de las Escrituras. Pero, Padre, también prepara mi corazón para vivir tu palabra. Que no solamente sea un oidor y al salir de esta reunión que se me olvide lo que tú estás hablándome, sino volverme un hacedor de tu palabra, un hijo obediente de cada uno de tus mandamientos. Pero además, Padre, prepara nuestro corazón para impartir tu palabra a otros, para ser maestros de otros, empezando en nuestra familia. Oh, Señor, ayúdanos como iglesia a ser un granero que alimenta las naciones. Ayuda, Señor, que Amistad de Monterrey siga alimentando a la gente necesitada, hambrienta allá afuera. Sigue levantando ministerios allá afuera, Señor, que den de comer a miles. Hoy te damos gracias, Señor, por los ministerios de misericordia, Pan de Vida, indigentes, inmigrantes, capellanes, asilos, todos estos ministerios, comedores que están allá afuera, Señor, siendo un instrumento en tus manos para alimentar al hambriento. Los bendecimos, Señor, pero hay tanta necesidad que hacen falta manos, hacen falta más. Señor, que nosotros seamos como tus discípulos, que en sus manos se multiplicó el pan y los peces y dieron de comer a miles. Prepara nuestro corazón, Señor, para ello. Señor, consuélanos. El día de hoy te lo pedimos. Necesitamos sanidad en nuestras vidas. Necesitamos de tu consuelo, Señor. Necesitamos ese bálsamo que viene de arriba y que viene a aliviarnos. Ven a quitar todo dolor. Ven a quitar toda carga. Ven a quitar toda aflicción. Consuélanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Consuélanos con tu Santo Espíritu y con las promesas de tu palabra. Y, Señor, perdónanos si no te hemos incluido en nuestras fiestas, en nuestra celebración. Perdónanos, Señor. A partir de hoy queremos que Jesús sea el invitado principal en nuestros eventos, en nuestras fiestas, en nuestras celebraciones. Que Cristo sea el invitado imprescindible. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, muy buenas tardes y que Dios los bendiga.